Capítulo 16. Durante la gran transición planetaria. A la mañana siguiente, nuestro grupo se reunió a la sombra de un hermoso roble en el parque de la ciudad, donde niños jugaban asistidos por ayudantes domésticas, mientras personas apuradas lo cruzaban siguiendo el cumplimiento de sus deberes y compromisos habituales. El sol brillaba suavemente, dorando con levedad el follaje verde de los árboles vetustos, besando las diminutas flores y la hierba bien cuidada. Perfumes, en los brazos de la brisa, confraternizaban con las onomatopeyas de la naturaleza en fiesta. Impregnados por el amor del poverello San Francisco de Asís, no teníamos el coraje de romper la armonía interior con cualesquiera interrogantes que nos azotaran la mente. En ese ambiente de orquestación de las bendiciones al aire libre, el querido mentor abarcó el paisaje humano en movimiento con una dulce mirada de ternura y de compasión, considerando: la población terrestre alcanza a pasos agigantados el expresivo número de 7.000 millones de seres reencarnados simultáneamente, disputando la oportunidad de la evolución. Aunque las grandes adquisiciones del conocimiento tecnológico y de los avances de la ciencia en su multiplicidad de áreas, en estos días conturbados, los valores trascendentes no han recibido la necesaria consideración de los estudiosos que se dedican al análisis y a la promoción de los recursos humanos, viviendo más preocupados con las técnicas que con el comportamiento moral, que es de suma importancia. Por eso, la herencia que se transfiere a las generaciones nuevas que ahora habitan el planeta atañe más a la avaricia, al placer de los sentidos físicos, a la conquista de espacio de cualquier manera, dando lugar a la violencia y al desorden. El desprecio de muchos líderes y de incontables multiplicadores de opinión por las religiones del pasado y el fanatismo que viene siendo desarrollado en torno al espiritualismo de ocasión, encargado de recaudar recursos monetarios para la existencia y de favorecer con salud a aquellos que más fácilmente la puedan comprar a sueldo de los poderes adinerados, han dado lugar al materialismo y al utilitarismo en que las personas se complacen, distantes de la solidaridad, de la compasión y del espíritu fraternal, ante la dificultad de la real vivencia del amor, conforme fue enseñado y vivido por Jesús. Podemos decir que se vive el período de la extravagancia y del gozo inmediato, sin que sean medidas las consecuencias perniciosas resultantes de esa conducta. Los individuos parecen anestesiados en relación a los tesoros del alma, con las excepciones comprensibles, e incluso entre algunos de aquellos que abrazan la revelación espírita, los conflictos de variado orden permanecen en la condición de mecanismos de defensa contra la abnegación y la entrega total al Mesías de Nazaret. Algunos individuos que se consideran osados y escépticos no tienen en consideración los acontecimientos que asolan el planeta, ya sea en lo que respecta a las convulsiones sísmicas, cada vez más vigorosas y trágicas, o en lo tocante a las de naturaleza sociológica, económico-financiera, psicológica, ético-moral aterrorizantes. Otros, más tímidos, se dejan seducir por informaciones religiosas ortodoxas, atemorizados e inquietos ante la perspectiva del fin del mundo. Se establecen fechas obligatorias con cierta ligereza, como si un cataclismo cósmico debiera ocurrir, con un carácter punitivo a la sociedad que se ha distanciado de Dios, en una especie de absurda venganza. Ignorando la extensión del amor de nuestro Padre, esperan el desencadenamiento de su ira en proceso de punición extrema, como si la vida quedara encerrada en el fenómeno de la muerte física. Felizmente, el fin del mundo del que hablan las profecías se refiere a aquel de naturaleza moral, sin duda, con la ocurrencia inevitable de sucesos trágicos, que arrebatarán comunidades, facilitando la renovación social, que la ausencia del amor no consigue lograr como sería de desear. Esos fenómenos no se encuentran programados para tal o cual periodo, en un fatalismo aterrador, sino para un largo periodo de transformaciones, adaptaciones, acontecimientos favorables a la vigencia del orden y de la solidaridad entre todos los seres. Es comprensible, por lo tanto, que la ocurrencia más grave dependa, en cierto modo, del libre albedrío de las propias criaturas humanas, cuya conducta podrá apresurar o retardar o incluso modificar su constitución, suavizándola o agravándola. Con mucha justeza alguien definió el universo como un gran pensamiento, puesto que todo cuanto en él existe vibra, se refleja en su estructura, contribuye para su preservación o desorden.
Cualquier definición de periodo se torna temeraria en razón de los acontecimientos de cada día, responsables por las funestas ocurrencias. Si las mentes humanas, en vez del cultivo del egoísmo, de la insensatez, de la perversidad, emiten ondas de bondad y de compasión, de amor y de misericordia, ciertamente se alterarán los fenómenos programados para la gran mudanza que ya se viene operando. Las más vigorosas convulsiones planetarias se tornan necesarias para que haya alteración para mejor en el clima, en la estabilidad relativa de las grandes placas tectónicas, en las organizaciones sociales y comunitarias, con los recursos agrarios y alimenticios naturales para mantener en el futuro a las poblaciones no más hambrientas ni miserables, como ocurre en la actualidad. Comprendiéndose la transitoriedad de la experiencia física, la psicosfera del planeta será muy diferente, porque las emisiones del pensamiento alterarán las franjas vibratorias actuales que contribuirán para la armonía de todos, para el aprovechamiento del tiempo disponible, en preparación jubilosa para el enfrentamiento de la mudanza que tendrá lugar para muchos mediante la desencarnación que los llevará para otro campo de la realidad. El amor de nuestro Padre y la ternura de Jesús para con su rebaño disminuirán la gravedad de los acontecimientos, mediante también la compasión y la misericordia, aunque la severidad de la ley de progreso. Todos nos encontramos, desencarnados y encarnados, comprometidos con el programa de la transición planetaria para mejor. Por esa razón, todos debemos empeñarnos en el trabajo de transformación moral interior, envolviéndonos en luz, de modo que ninguna tiniebla pueda causarnos trastorno o llevarnos a dificultar la marcha de la evolución. Ciertamente, los espíritus aún fijados en las pasiones degradantes, en razón de su primitivismo, sintonizarán con otras ondas vibratorias propias a mundos inferiores, transfiriéndose a ellos por sintonía, donde se tornarán trabajadores positivos por los recursos que ya poseen en relación a esas regiones más atrasadas, en las cuales aprenderán las lecciones de la humildad y del buen proceder. Todo se encadena en las leyes divinas, nunca faltando recursos superiores para el desarrollo moral del espíritu. En ese inmenso proceso de transformación molecular hasta el instante de la angelitud, hay medios propiciatorios para el crecimiento intelecto-moral, sin las graves injunciones punitivas, ni los lamentables privilegios para algunos en detrimento de los otros. En ese sentido, las comunicaciones espirituales por medio de la mediumnidad representan una valiosa contribución a los viajeros carnales, por demostrarles la inmortalidad, la justicia divina, los mecanismos de valorización de la experiencia en la reencarnación y el inmenso significado de cada momento existencial. ¿No será más fácil estimularlos al aprendizaje por el amor que por medio de los imperativos del sufrimiento, invitándolos a la reflexión y al labor de la caridad fraternal con que se enriquecerán, preparándose para la liberación inevitable por la desencarnación cuando ésta ocurra? Todo era una fiesta de color y luz, de bullicio y movimiento, cuando el bienhechor cayó por un momento. Alabar y agradecer al Señor del Universo por la gloria de la vida que nos es concedida y suplicarle auxilio para ser fieles a los postulados del pensamiento de Jesús, nuestro Maestro y Guía, constituyen deberes nuestros en todos los momentos. De ese modo, los médiums devotados, los divulgadores del bien en todas las esferas sociales, experimentarán el aguijón de la dificultad, sufrirán el apodo, la burla y la incomprensión desenfrenada que han sido preservados por la falta de vigilancia. No sea de sorprender que los mejores sentimientos de todos aquellos que se esfuerzan con Jesús sean tergiversados y transformados en instrumento de aflicción para ellos propios. El amor, cuando es auténtico, da testimonio de su fidelidad. En los días actuales, los cristianos legítimos aún constituyen un grupo reducido, haciendo recordar el periodo de las rudas pruebas durante los 3 primeros siglos de divulgación del mensaje de Jesús en el Imperio Romano. Todos serán llamados al sacrificio, de alguna forma, a fin de demostrar la excelencia de los contenidos evangélicos, considerándose, por un lado, las crímenes personales que exigen reparación y la fidelidad que pide confirmación por el ejemplo. Que no se extrañen las dificultades que se presentan inesperadamente, causando, no pocas veces, sorpresa y angustia. Toda adhesión al bien produce una reacción equivalente, que se supera por el espíritu de abnegación. Todos admiramos y nos emocionamos cuando tomamos conocimiento de la grandeza de los mártires del pasado. No obstante,
cuando somos convocados a la prosecución del testimonio, no siempre nos comportamos como sería de desear. Por eso, el refugio de la oración se presenta como el lugar seguro para reabastecer las fuerzas y proseguir con alegría. Las entidades que se complacen en la voluptuosidad de la vampirización de las energías de los encarnados, distraídos e insensatos, se vuelven, naturalmente, contra los emisarios de Jesús donde se encuentren, generando conflictos a su alrededor y agrediéndolos con ferocidad. En vez de la tristeza y del desencanto que siempre toman al luchador, él debe volverse para la alegría del servicio, agradeciendo a los cielos la oportunidad autoiluminativa, sin que en ello ocurra cualquier expresión de masoquismo. Sin duda, en una fase de grandes mudanzas, conforme viene sucediendo, los dolores siempre se presentan más expresivos y voluminosos, porque los viejos hábitos deben ceder lugar a las nuevas injunciones del progreso. Es natural, por lo tanto, que las fuerzas generadoras de la anarquía y del desarreglo, sintiéndose combatidas en todas las fronteras, invistan con los mecanismos de que disponen, buscando mantener las condiciones en que se expresan. Es comprensible, por lo tanto, que todos aquellos que se dedican a los valores humanos que dignifican sean considerados enemigos que deben ser combatidos. De ese modo, constituye un honor cualquier sufrimiento por amor al ideal de la verdad, a la construcción del mundo nuevo. Que el discernimiento superior pueda señalarnos a todos, y que los más valiosos recursos que se posean sean colocados a disposición del Señor de la viña que sigue al frente. Después de un silencio oportuno, concluyó: nuevas actividades nos aguardan. Sigamos. Bajo el comando de nuestro abnegado mentor, nos dirigimos a una región encantadora, adornada por inmensa playa de arena blanquísima, en la cual las sucesivas ondas del océano tranquilo se rompían en espumas blancas. A regular distancia vimos una bella y colosal construcción fluídica, casi una ciudad espiritual, que presentaba expresivo movimiento de entidades laboriosas. Luminosidad peculiar se exteriorizaba de las edificaciones, denotando la excelencia de las actividades que allí se realizaban, mientras una proyección de especial claridad la envolvía delimitando sus contornos, lo que constituía impedimento a cualquier tipo de invasión por seres inferiores. Percibiendo nuestra extrañeza y el encanto que nos tomó cuenta a todos los que lo acompañábamos, el noble guía esclareció: se trata de una comunidad reservada a la preparación de nuestros hermanos de Alcione, que se candidatan a la reencarnación en la Tierra. Por elección general, es denominada Santuario de la Esperanza, puesto que de algunas de ellas han partido los constructores de la Era Nueva para los cometimientos en nuestro hermoso planeta, mientras los demás misioneros que retornan del pasado vendrán directamente, dejando sus reductos de iluminación donde ahora se encuentran, para el sumergimiento directo en el mundo celular. En fase del estadio vibratorio de la esfera de donde proceden, los hermanos de la esperanza necesitan de algunas adaptaciones periespirituales compatibles con los imperativos terrestres, así como de adaptación a la psicósfera del nuevo temporal domicilio. Esos santuarios vienen siendo construidos desde el fin del siglo pasado, cuando comenzaron a hospedar a nuestros generosos amigos bienhechores, en muchos países de nuestro querido orbe. Considerándose que los misioneros estarán reencarnándose en las más diversas áreas del conocimiento, así como en los más variados segmentos de la sociedad, los que vienen de fuera de nuestro sistema pasan por una fase de adaptación periespiritual necesaria al éxito del ministerio que irán a desempeñar. Se someten a experimentos especiales, de modo que su adaptación al nuevo cuerpo, que deberán moldear, sea menos penosa. Esto porque, viviendo en una esfera donde los dolores y enfermedades físicas ya no rigen, en la condición de procedimientos depuradores, se les torna indispensable condensar en el periespíritu energías propias a la habitabilidad terrestre. Ese voluntariado por amor es también sacrificial, porque es mucho más gratificante la ascensión a los planos superiores de la vida, mientras que el descenso a las cavernas expiatorias constituye verdadero desafío. Mediante esa reflexión se puede tener una idea, pálida aunque sea, de lo que significó el sumergimiento de Jesús en las densas tinieblas y pesadas energías de nuestro planeta, cuando nos vino a enseñar los sublimes procesos del amor y de la elevación. Como consecuencia, Él siempre reservó periodos constantes de su tiempo para mantener la sintonía con el Padre, a fin de orar y meditar,
fuese en el desierto o en el movimiento urbano con los compañeros, manteniendo silencios significativos y preciosos para la continuidad de su incomparable misión. Silenció, por un momento, ante nuestro espanto. Confieso que, personalmente, ignoraba la existencia de esas nobles comunidades que se encontraban esparcidas en el planeta querido, sirviendo de laboratorios especiales para la reencarnación de los visitantes abnegados. Muy lógico, sin embargo, reflexioné, al tomar conocimiento de su realidad, por cuanto nosotros los terrestres, a fin de descender al mundo de las aguas, necesitamos de equipamientos propios, tanto como al salir del área de oxígeno que circunda el planeta, cual ocurre con los astronautas. La mente comenzó a generar interrogantes y una gran curiosidad en relación al aprendizaje que podríamos disfrutar, a partir de aquel en que nos era permitido visitar aquel núcleo bendecido de preparación especial. El proceso de transición, continuó el mentor, se presenta, hace un buen tiempo, con fases específicas. Las ocurrencias sísmicas, que son de todos los periodos, ahora, sin embargo, más aceleradas, los sufrimientos morales resultantes de las coyunturas enfermizas generadas por las propias criaturas humanas, en razón de haber optado por los derroteros más difíciles, las enfermedades desgarradoras que encuentran campo de expansión en aquellos que se encuentran receptivos, los dolores colectivos resultantes de los intereses subalternos de los déspotas, de los ambiciosos, de los que se hacen verdugos de la humanidad, asesorados por otros semejantes que los mantienen en la condición infeliz. Y otros procesos igualmente dolorosos, invitando a todas las criaturas a reflexiones en torno a los cambios que se están operando y que proseguirán con más severidad. Es natural que el Señor Jesús haya providenciado el retorno de sus mensajeros, que señalaron sus épocas con las características de amor y sabiduría, de modo que impulsaron el progreso de la humanidad hasta este momento culminante, ahora necesarios para el gran enfrentamiento con las herencias enfermizas que permanecen en la psicósfera del planeta, en razón de la condición primaria de algunos de sus habitantes. Concomitantemente, se torna indispensable la presencia de misioneros de otra dimensión, que al lado de esos, conseguirán vencer las tramas y programaciones de los desastres morales, modificando la estructura moral del globo, que irá ascendiendo a situación más propia a mundo de regeneración. Visitemos ahora ese santuario de actividades bendecidas en favor del futuro de la humanidad terrestre. Mi imaginación no habría concebido una ciudad ajardinada y bella cuanto la que ahora visitábamos. Había en el aire un suave perfume cargado ligeramente por la brisa del día. Una luminosidad peculiar, que no era originada en la irradiación solar, bañaba toda la extensión alcanzada por los ojos. El movimiento era expresivo, correspondiendo al de una ciudad terrestre de tamaño mediano. Edificios de grandes dimensiones, sin embargo no muy altos, se multiplicaban, encantando con sus formas originales todo el paisaje urbano, adornado de jardines con árboles que yo desconocía, mientras vehículos algo diversos de los nuestros flotaban por encima del suelo en movimiento equilibrado, sin excesiva de velocidad. Aves canoras de bellísimo plumaje, de vez en cuando, cortaban el aire embelleciendo la naturaleza, en sí misma rica de imágenes coloridas. En el pórtico de entrada nos aguardaba un espíritu noble que nos recibió con jovialidad y ternura. El mentor, sin articular palabra oral, nos presentó al pequeño grupo y pudimos percibir el pensamiento del recepcionista, saludándonos amablemente. Yo me encontraba sinceramente deslumbrado con las ocurrencias que se sucedían en un caleidoscopio de rara belleza. Era la primera vez que nos sucedía algo semejante. Pensando sin mucho esfuerzo, los sonidos que serían emitidos partían de la mente en modulaciones internas que eran captadas por todos nosotros. Muchas veces, en la Tierra, me preguntaba cómo serían las comunicaciones en las esferas superiores de la vida, y ahora podía vivenciar la experiencia encantadora. Conforme me referí oportunamente en otra obra, los espíritus se presentaban con las mismas características terrestres, sin cualquier forma de exotismo o de color extraño, un poco más delgados y de estatura regular, correspondiente a 1,80 m, más o menos, con armonía de la forma y belleza inusual, irradiando simpatía envolvente. Nos condujo por larga y bien diseñada avenida entre construcciones cuadrangulares de material fluídico, que permitía verse el interior de algunas, mientras otras hacían recordar algunas universidades americanas,
cuyos edificios se esparcían por el campus a perder de vista. Caminamos placenteramente por una distancia de poco más de 100 metros y fuimos conducidos a un grandioso edificio de 3 pisos, cuya entrada amplia y muy bien equipada de aparatos que presentaban algunas de sus salas. Ascendimos al segundo piso, donde fuimos recibidos por un grupo simpático de estudiosos, conforme identifiqué después, del área del periespíritu. Nuestro acompañante nos presentó al responsable por el centro de investigaciones, informando que éramos uno de los muchos grupos encargados de divulgar la presencia de los trabajadores de Alcíone en el futuro del planeta terrestre. Con especial deferencia a nuestro mentor y bondad para con nosotros, el director del área explicó la necesidad de la adaptación de los visitantes de otra dimensión a las condiciones planetarias en que deberían operar. Conduciéndonos a otra sala, pudimos observar que un número expresivo de espíritus se encontraba bajo fuerte chorro de energía luminosa en concentración profunda. En aquel estado, concentrados en los objetivos que los traían a la Tierra, desdoblaba las características de expansibilidad periespiritual, en ellos casi que absorbidas por el espíritu, a fin de poder modelar las necesidades típicas del vehículo carnal de que se revestirían cuando en el ministerio reencarnatorio. A medida que los espíritus progresan, las funciones del cuerpo intermediario son absorbidas lentamente por el ser inmortal, por no tener necesidad de construir cuerpos con las señales del proceso evolutivo, corrompidos, degenerados, limitados. Alcanzando una franja más elevada, el ser espiritual proporciona el renacimiento por medio de automatismo, teniendo como modelo la forma saludable y bella, cada vez más sutil y noble hasta alcanzar el estado de plenitud, el reino de los cielos interior. Aquella operación delicada de remodelaje periespiritual facultaba al espíritu el retorno psíquico al periodo en que las reencarnaciones le eran penosas, y por lo tanto, imprimían en los tejidos delicados de su estructura las necesidades evolutivas. Era grande el número de cooperadores del proceso de recuperación periespiritual en los moldes terrenos, y mientras eso ocurría, aparatos delicados acoplados a la cabeza transmitían acontecimientos planetarios de nuestro orbe, a fin de que se acostumbraran con las ocurrencias del cotidiano, objetivando facilitarles el tránsito con los demás miembros de la gran familia humana en que se localizarían. Todas esas informaciones nos eran transmitidas mentalmente, en hermoso proceso de telepatía, como sucedía, a veces, en determinadas intervenciones de trabajos espirituales, que nos permitían captar el pensamiento de los mentores y hasta las ocurrencias que tuvieron lugar en la existencia de los pacientes. La sensación de armonía en ese intercambio nos conmovía, nos elucidaba mucho más que por medio de las palabras. Desaparecían cualesquiera dudas, por cuanto al reflexionar, a medida que tomábamos conocimiento de las informaciones, automáticamente recibíamos también el esclarecimiento, sin necesidad de interrogación. El doctor Becerra, que ciertamente estaba familiarizado con todo aquel trabajo, habiendo sido el intermediario para conducirnos a aquel centro de realizaciones, exteriorizaba ondas de bienestar y de alegría, igualmente hablándonos de la tierra del mañana, cuando los dolores se batan en retirada y las criaturas, vueltas para el bien, puedan disfrutar las dádivas de la armonía. Por aproximadamente 2 horas estuvimos siendo instruidos por el noble científico, anunciándose el momento de nuestro retorno. El amado bienhechor agradeció en nombre de todos nosotros la deferencia de los bondadosos amigos y fuimos conducidos de vuelta al pórtico de entrada de la fascinante ciudad de la Esperanza, despidiéndonos jubilosamente. Fue en ese ínterin, mientras retornábamos a nuestro núcleo de apoyo, que el venerable bienhechor nos explicó que las construcciones, a semejanza de lo que ocurrió cuando de la edificación de la torre de vigía en el amor y caridad, habían sido programadas y ejecutadas por ingenieros de Alcíone que, antes de la llegada de los que se deberían reencarnar, crearon los alojamientos donde se quedarían preparando, para después poder transitar en la psicosfera terrestre, comunicándose mediumnímicamente y participando de los labores espirituales. Verdaderas vías de comunicación entre la bella estrella y la Tierra habían sido abiertas, venciendo las colosales distancias, a fin de que el intercambio se hiciera con seguridad, utilizándose recursos específicos de la voluntad.